Todo el que nació en esta media isla está familiarizado con los términos de el machete o el viaje en Yola hacia Puerto Rico por el canal de la Mona. También de aquellos que se iban desafiando cualquier circunstancia como a escondidas en barcos de mercancías o hasta donde se guarda el tren de aterrizaje de un avión, o aquellos que solicitan una visa turística con el propósito de una vez en Estados Unidos olvidarse de volver para atrás. Todos estos términos, y ahora de manera más moderna, la vuelta por México, ¿verdad? Todos estos términos tienen que ver con un fenómeno social que se llama migración, pero que no es exclusivo de nuestro país, sino que es de todo el mundo y de todas las épocas. Acabamos de leer una parte de la Escritura en el mismo primer libro que lleva el nombre de Génesis porque es el principio de todo, donde Dios nos marca y revela que el fenómeno de la migración no es un fenómeno de este tiempo, sino que es antiquísimo. La Biblia comienza diciendo en el capítulo 12, pero Dios había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la nación que yo te mostraré. Permítanme hacer una introducción a todo lo que yo voy a tratar con esta serie, y probablemente usted no va a encontrar interesantes los datos que vamos a compartir, pero que son útiles para otros. Por ejemplo, iniciamos que este martes, cuando contamos a 5 de noviembre, en Estados Unidos se celebran las elecciones presidenciales. Los estadounidenses tendrán que elegir entre dos opciones. La primera, un candidato de extrema derecha, nacionalista, defensor del uso de las armas de fuego y a su vez anti-inmigrante. Ese es Donald Trump. Por el otro lado, la otra opción es una ultraliberal, defensora del feminismo, del aborto y del movimiento LGBTQ. Esa es la señora Kamala Harris. Son dos extremos, pero los estadounidenses tendrán que elegir entre estos dos candidatos. Y uno de los puntos de debate, fuerte debate, es ¿qué haremos con los inmigrantes? En Ucrania, país que en estos momentos está en guerra con Rusia, hay unos 6.5 millones de desplazados. Gente que ha tenido que dejar su hogar, su tierra, su barrio, por causa de la guerra. 6.5 millones de habitantes han tenido que ir a Polonia o a Rumanía para cuidar su vida. Desplazados. China, a pesar de ser la potencia económica número 1 del mundo, habiéndole pasado incluso a los Estados Unidos, es también el país, uno de los países de donde salen más personas emigrando por causa de un régimen autoritario y comunista que gobierna ese país. La India es el país con la población más grande del mundo, pero al mismo tiempo es el país de donde emigran más personas en el mundo. Casi 16 millones de personas que nacieron en India se desplazan por cualquier lugar donde puedan ser
acogidos. Diariamente, en Centroamérica, entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, se desplazan cientos de miles de habitantes de esas naciones, cruzando fronteras hasta llegar a Guatemala y luego a México, simplemente porque quieren llegar a los Estados Unidos, donde es el destino final, dejando su nación, su tierra. Recientemente, el día 2 de octubre, el presidente del gobierno dominicano, a través de una alocución, anunció un plan masivo de deportación que, según sus planes, deportaría a 10,000 haitianos indocumentados cada semana. Y esto conquistó la simpatía de algunos y la repulsa de otros. Estos datos los compartimos, mis amados hermanos, para colocarnos en el contexto de la importancia de tener una conciencia bíblica y cristiana, no por ser de la iglesia bíblica cristiana, sino por tener una conciencia bíblica en cuanto a la verdad bíblica y cristiana en cuanto al sentimiento de ser seguidores de Cristo. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos frente a un tema tan importante en este tiempo? Según la Organización Internacional de la Migración, 281 millones de personas ya no viven en su tierra de origen, sino que han tenido que migrar hacia cualquier nación donde ellos se encuentren una mejor vida. Varias son las razones por las cuales la gente emigra de su nación, dejándolo atrás, familiares, conocidos, y el área de donde nacieron. La principal es el hambre, la economía, la política, porque si hay perseguidos sociales, un régimen autoritario, la guerra y así por el estilo. Sé que algunos de mis hermanos amados aquí presentes se consideran patriotas y nacionalistas dominicanos. Sé que también hay algunos otros igualmente amados que son haitianos de origen, es decir, que nacieron en Haití. Hay otros que son descendientes de haitianos porque sus padres y abuelos lo eran, pero también están los cocolos, los descendientes de cocolos, que sus apellidos indican que no son originarios de esta nación. Para todos nosotros, interesados o no, es importante entender que la palabra de Dios nos enseña al respecto de este tema, que debemos estar conscientes de cómo los cristianos debemos reaccionar. ¿Por qué? Porque el asunto migratorio no es un asunto simple. He escuchado a cristianos decir: estos haitianos nos van a coger el país. Hay que sacarlos a todos. Bueno, puede ser que en boca de un nacionalista eso suene lindísimo, pero en boca de un cristiano no. Según la Biblia, no. Escuché a un cronista de la radio decir, asombrado, que pasó por una iglesia y el servicio del día lo estaban haciendo en el idioma creol. Y él dijo, esa iglesia hay que cerrarla. No podemos dejar que los haitianos hagan lo que quieran en este país. Bueno, la mayoría de ustedes saben que yo acabo de venir de Estados Unidos y en 3 domingos que estaba allá, asistí a la iglesia. ¿Saben en qué idioma hicieron el servicio? En español. Y nadie dice en Estados Unidos que hay que sacar a todos los que hablen español de Estados Unidos.
Y cuando nosotros vamos a Estados Unidos, queremos que ir a un lugar donde se hable nuestro idioma. Nosotros como creyentes tenemos que tener una mentalidad diferente. Por eso quiero comenzar a hablar, mis amados hermanos, de la calidad que la Biblia nos da a nosotros. Estamos aquí de paso y somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hay algunos conceptos que yo quiero que nosotros definamos y que guardemos presente en nuestra mente. Primero, el concepto migración. Migración trata del desplazamiento geográfico de individuos o grupos de individuos, generalmente por causas económicas y sociales. Eso es la migración. La gente se desplaza porque está buscando mejoras en su economía o en su modo de vivir en la sociedad. Hay otro concepto que puede confundirse con migración y es inmigración. Tiene este último concepto el prefijo in, ¿verdad? Y lo que significa inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro país. Una persona entrando a Dominicana, venga de cualquier lado que venga, si no nació en Dominicana, es un inmigrante. El otro concepto, además de migración e inmigración, es el concepto emigración. Y la emigración significa dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país, especialmente, como dijimos, por causas económicas o sociales. Migración, inmigración y también emigración. Dos conceptos más. El concepto extranjero, que en la Biblia se intercambia con el término forastero. El extranjero o forastero es una persona física que por nacimiento, por familia o por naturalización no pertenece al país en donde reside. Un extranjero es alguien que vive entre nosotros, pero que no nació aquí en este país. La Biblia también lo llama forastero. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos leyendo algunos textos bíblicos. El otro y último concepto es peregrino. Un peregrino. También la Biblia le llama advenedizo. Le intercambia este término, peregrino y advenedizo. Es una persona que viaja o visita temporalmente un lugar en donde no pertenece y al que no considera su lugar definitivo. Es alguien que está de paso, que está visitando. Una vez considerado estos conceptos y teniéndolo en mente, comencemos a considerar el tema que tenemos por delante. El concepto de estar de paso aquí, mis amados, está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, el capítulo 29 y versículo 15, nos encontramos a David, el rey de Israel, hablando del concepto de extranjería, de peregrinaje aquí en esta tierra. Primero de Crónicas, capítulo 29 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, porque nosotros, ¿están conmigo? Primero de Crónicas, capítulo 29 y versículo 15. Dice la Biblia, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.
El mismo David, que escribió el Salmo 39, en el versículo 12, nuevamente rescata el concepto de extranjero y advenedizo en esta tierra. En el Salmo 39, 12 dice la palabra: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Y dice: porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. En el Nuevo Testamento encontramos también este concepto de estar de paso sobre esta tierra a través de las plumas del apóstol Pedro y del escritor de la carta a los Hebreos. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y versículo 11, y también Hebreos, capítulo 11 y versículo 13, ese capítulo famoso, icónico de la carta a los Hebreos que habla acerca de los héroes de la fe. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, capítulo 2, así mismo, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo les ruego, como aquel les ruega, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro dice: yo le estoy rogando a ustedes, como sé que son extranjeros y peregrinos. Y luego en Hebreo, el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, note, si usted ha leído la Biblia y lo ha estudiado un poquito, sabrá que este capítulo 11 de la carta a los Hebreos habla de los antiguos que vivieron por fe, iniciando desde Abel en el versículo 4, pasando luego por Noé, por Enoc, por Abraham, por Sara, por Rahab, por Moisés, todos los grandes héroes de la fe en la antigüedad. Este capítulo los recoge. Ahora noten que el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, lea conmigo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. ¿Qué cosa confesaban? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es importante o no el concepto de estar de paso. La tierra no nos pertenece. La tierra le pertenece a Dios. El testimonio y enseñanza de la Biblia en los dos testamentos es claro. Los que somos de la fe, servidores de Dios y seguidores de Jesucristo, seamos nacidos en este país o en algún otro, estamos de paso en esta tierra. Nuestra estancia es temporal. No somos más que visitantes, que vamos de viaje hacia nuestro verdadero hogar, de donde también, dice la Biblia, esperamos a nuestro Señor. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Este versículo precioso dice de la manera siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La pregunta que debe surgir en este punto es: ¿de dónde somos? Usted que ha creído en Cristo, ¿de dónde es? ¿Dónde es su morada final? ¿Dónde está su morada final? Nuestra fe cristiana, mis amados hermanos, tiene como antecedente de origen la migración.
No podemos ser cristianos y negar de dónde viene nuestra fe. De hecho, cuando la gente quiere ubicarnos o identificarnos con un personaje de la antigüedad, ha llamado a Abraham el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué Abraham es tenido como el padre de la fe? Porque nuestra fe comenzó con este hombre de Ur de los Caldeos que fue llamado por Dios para obedecerle. Y la fe, amados hermanos, ¿qué es la fe? Obediencia. Es obediencia. Y cuando la Biblia pone un pasaje como punto de partida a la fe, tenemos que ubicarla en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Pastor, pero no debe ser Génesis capítulo 1. Bueno, por eso siempre invitamos a los hermanos a leer la palabra y a estudiar. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos concluyendo, en el tiempo de escuela dominical, la primera etapa. Y esta escuela dominical, esta etapa de la escuela dominical, nos enseñó que la Biblia es una gran historia, que recoge otras pequeñas historias, pero que es solo una gran historia. Y la historia de la Biblia, o que nos presenta la Biblia, comienza con la creación. Pero si usted lee Génesis capítulo 1, se da cuenta que en el capítulo 1, capítulo 2, Dios estuvo creando y organizando este mundo. En el capítulo 3, el hombre que Dios había hecho y puesto en el huerto del Edén había desobedecido y caído entonces en aquella desgracia del pecado. Entonces en el capítulo 4 vamos a ver la manifestación de ese pecado en el conflicto entre Abel y Caín. Vamos a ver en el capítulo 5 cómo la gente fue multiplicándose, pero con la gente multiplicándose también la maldad. Hasta que Dios dijo en el capítulo 6, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque me ha dolido en el corazón haberlo creado. Y entonces Dios determinó exterminar con la raza humana. Pero a pesar de ese dictamen de Dios, la Biblia dice que su gracia surgió. Porque en el capítulo 8 dice la palabra de Dios, mas Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No obstante eso, la generación que vino después de Noé también fue una generación que se desvió. La Biblia dice que los hombres se juntaron porque tenían todos un mismo idioma y hablaban una misma lengua y tenían todos un mismo fin y decidieron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Porque el hombre quiere ser Dios. El hombre quiere ser algo más de lo que Dios le ha dado a ser. Entonces Dios decide escoger un pueblo para sí. Y ahí llegamos al capítulo 12, donde dice la Biblia que Dios llamó a Abraham. Abraham es el pionero en la fe, llamado por Dios a creerle y a obedecerle mediante la migración. No pierda de vista esto. Cuando lean Génesis capítulo 2 y versículo 1, noten, no solamente se enfoquen en la obediencia de Abraham a Dios, sino en qué consistía esa obediencia. Porque dice el versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Emigra, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a una nación que yo te mostraré. La obediencia a Dios consistía en emigrar, ¿sí o no? Ahora,
notemos que los elementos que adornan a esa emigración de Abraham son precisamente los elementos que nos irritan a nosotros cuando alguien viene a invadir lo que nosotros consideramos nuestro territorio. Fíjense que no se fue solo Abraham. Abraham agarró, según Génesis capítulo 12, yo no sé si usted lo está leyendo como yo lo veo, o si mi versión es una versión extraña, pero dice la Biblia que Abraham agarró a su mujer, y como no tenía hijos, agarró a un sobrino, y como no, agarró a su papá, agarró no solamente a ellos. Cuando usted lee el versículo 5, se da cuenta que fue un grupo de gente que se fueron con Abraham. Y salieron, dice el versículo 5, lea conmigo versículo 4, dice el versículo 4, y se fue Abraham. ¿Cómo se fue? Ahí está el elemento de obediencia. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y él, Abraham, ¿de cuántos años? Cuando salió de Aram. Mira lo que dice el versículo 5. Tomó pues Abraham, ¿a quién tomó? A Sara su mujer. ¿Y a quién más? Quiero decirlo que aunque la Biblia no lo dice ahí, Lot también tomó un paquete. ¿Usted se acuerda que Lot tenía mujer? Y que Lot tenía hijas. Lot también tomó los suyos. Abraham tenía 75 años. Lot ya era un hombre casado, con hijos. Y también lo tomó. Y dice que también tomó sus bienes que había ganado. ¿Y a quiénes más? Y a las personas que había adquirido en Harán. Eso significa todos los que estaban con él salieron juntos y salieron para ir a tierra de Canaán y se quedaron. No dice, y a tierra de Canaán llegaron. Mis amados hermanos, si nosotros vamos a negar que la migración no tiene que ver con nuestra fe, tendremos que borrar entonces este texto de la Biblia. Si nosotros vamos a tener una actitud hostil frente al inmigrante, entonces no debemos leer nunca este pasaje de la Escritura. Partiendo de aquí, nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud nacionalista o pseudo-nacionalista, ¿verdad? Para utilizar un término concreto, correcto. Tenemos que tener cuidado. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, hablando sobre Abraham otra vez en el Nuevo Testamento. Leímos el texto del Antiguo Testamento que da origen a la fe, pero leamos Hebreos donde en el Nuevo Testamento se nos explica lo que sucedió allí en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Y qué hizo para obedecer? Salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Bueno, así tenemos que vivir los cristianos en esta vida. Los cristianos tenemos que vivir con la esperanza de que un día nuestro Señor, ya lo leímos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, de que un día nuestro Señor va a venir del cielo. Y nuestra morada final, el Señor la está preparando. Ya vimos aquí en Juan 14, cuando el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y me os preparar el lugar, ¿qué va a pasar con el Señor? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también puedan estar. Esa no es la esperanza del cristiano.
no solamente Abraham es un ejemplo, sino que los israelitas pasaron de ser un clan y se convirtieron en una nación mientras migraban. El pueblo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, o como a veces le llamamos los judíos, no surgieron como surgen los países normalmente. Ellos pasaron de ser una familia, un clan. Ellos eran los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego vinieron a ser ese clan de Israel por causa de Jacob, las 12 tribus. Y se convirtieron en una nación como migrantes. Esa historia la cuenta la Biblia, mis amados hermanos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 46, versículo 1 al versículo 4. Salió Israel. Debo decir que cuando aquí leemos Israel, no se está refiriendo a la nación, se está refiriendo a Jacob. ¿Recuerdan la historia? Que Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob ¿a quién? A Israel. Por eso esa nación se llama Israel y se le denominó los israelitas, porque eran los descendientes de Israel. Israel es Jacob. Y aquí la Biblia dice, salió Israel. Ese verbo en nuestros estudios lo vamos a ver constantemente. ¿Cuál es el verbo? Salir. Habla de migrar. Dice, y salió Israel con todo lo que tenía. ¿Y vino a dónde? A Berseba. Y ofreció sacrificio al Dios de su padre, Isaac. Y habló Dios con Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, note que le cambió otra vez, le está llamando el nombre. Le dice, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y digo Dios, yo soy el Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender ¿a dónde? A Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿De qué estamos hablando? De que el siervo de Dios tiene temor, pero Dios se le aparece en una visión y le dice, no temas de ir. A propósito de Egipto, ustedes sabían que el Señor Jesucristo vivió como un inmigrante en Egipto. La Biblia lo dice. Guarden por ahí el texto de Lucas capítulo 2, versículo 15 al 17, para que lo lean en casa y vean que María y José, cuando Jesucristo era un niño, tuvieron que irse a refugiar. Era un refugiado. El Señor Jesucristo vivió como un refugiado en Egipto, huyéndole a la ira del déspota, del tirano Herodes. A veces nosotros pronunciamos alguna frase despectiva porque nos dejamos llevar por la corriente. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que poner nuestro entendimiento a funcionar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo nunca me canso de citar este texto. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se supone que si nosotros somos creyentes, por lo menos tenemos que tener base de nuestra conversación en la Biblia, en la palabra de Dios. Mi conversación no va a estar dominada por la ola que domina el aire del momento. Mi conversación no puede estar dominada por los sentimientos que otros provocan en mí. Mi conversación tiene que estar dominada por lo que enseña la palabra de Dios, si soy cristiano. Si yo no soy cristiano, ese es otro asunto. Pero si yo soy cristiano, mi manera de comportarme, la conversación que yo comparto, debe estar dominada por la palabra de Dios, amados hermanos.
¿Y qué dice la Biblia más? En el capítulo 47, hablando sobre los antiguos, de Génesis, los versículos 1 al 4, noten lo que dice en el versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de tierra de Canaán. Y aquí están en tierra de Gosén. Para ilustrar un poco, aunque este término Gosén ha venido a ser un término popular entre la iglesia de hoy, Gosén no era una ciudad que quedaba en la región de Judá, ni en la región de Nazaret, ni siquiera en la región de los samaritanos. Gosén era una ciudad que quedaba en Egipto, en el país pagano de Egipto. Hoy en día, bueno, nosotros vemos que la gente cristiana dice, bueno, Gosén como que es un término que nos gusta a nosotros, pero no, Gosén no es un término del pueblo de Israel. Allí fue la ciudad donde lo pusieron en Egipto. De hecho, en Gosén sufrieron los israelitas. En Gosén lo hacinaron allí. Lo pusieron allí para que trabajaran duro. Era como las barracas de los braceros, donde se vivía de manera inhóspita. Era el barrio de los extranjeros. Ese era Gosén. Y aquí lo dice la Biblia, versículo 47, versículo 1. Aquí están en Gosén. Versículo 4, ese mismo capítulo, dice la palabra de Dios. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Amados hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. ¿Dicen amén ustedes? La palabra de Dios es maravillosa. Nosotros muchas veces caemos en una vagancia y no queremos leer, estudiar la palabra de Dios. Y esa vagancia arrastra también ignorancia. Perdonen el término. Porque si nosotros queremos crecer en la fe, en el conocimiento del Señor, de lo que somos, de lo que vivimos, tenemos que leer la santa palabra del Señor. Aquí está todo el consejo de Dios para nosotros, para que nosotros podamos vivir en esta vida santa, sobria y de justa manera. Si nosotros apartamos la palabra del Señor de los quehaceres diarios, entonces nosotros vamos a seguir siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Y no podemos seguir así. Los creyentes antiguos, mis amados, ejemplos de la fe para nosotros, vivieron como inmigrantes o como migrantes en tierra ajena. Pues vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 9 al 14. Leamos del versículo 13 al 14 solamente. Dice la palabra: y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. Versículo 36 al 39 o al 40. Dice la palabra, versículo 36. Estoy en Hebreos capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. La historia bíblica describe para nosotros lo que fue la fe de los pioneros, los primeros en la fe. Antes de nosotros hubo creyentes. ¿Y cómo vivieron esos creyentes? ¿Cuál fue la situación por la que estos creyentes atravesaron? Hermanos, yo tengo que concluir con esta primera exposición. Mis amados hermanos, cuando nos toque tratar con un inmigrante que llegue a nuestro país, ya sea que tenga documentos legales o que no lo tenga, no lo rechacemos, no lo critiquemos, no lo maltratemos. Tratemos de recordar tres cosas que son importantes y fundamentales según la Biblia para nosotros. En primer lugar, la gente no emigra de su tierra porque quiere. Son las circunstancias las que los obligan a emigrar. Recordemos eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que nuestros ejemplos bíblicos de fe, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, en algún momento de su vida vivieron como inmigrantes en nación ajena. Si hoy tenemos una fe que nos ha beneficiado con una esperanza de salvación, debemos mirar a los pioneros, a los que fueron primero que nosotros en este camino. Y mirándolos a ellos como ejemplo, entonces nosotros tendremos que reflexionar sobre la realidad de la migración. Y en tercer lugar, recordemos también que nosotros mismos, en verdad, somos cristianos, o si en verdad somos cristianos, somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo, que nuestra verdadera patria está en los cielos. Y como dice la Biblia, de allí mismo también esperamos a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. El tema de la migración, mis amados hermanos, es un tema que está de boga. Pero no todo lo que oímos debe ser repetido por nosotros. No todos los tratos que le dan a nuestros visitantes debemos darle nosotros el mismo trato a ellos. Nosotros somos diferentes, somos cristianos, estamos de paso aquí y somos ciudadanos del cielo, así que en esta tierra también nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vamos a orar.